Hablaremos hoy de tres estafadores. Contaremos tres historias de tres tipos audaces. Monthly Gregory es el primero. Hizo una fortuna vendiendo títulos de nobleza. Había, aún a principios del siglo XX, mucha gente que deseaba comprar títulos de nobleza, títulos de conde, marqués, qué sé yo. Esto sucedía en Londres y apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Por esos tiempos, el primer ministro, Lloyd George, vendía abiertamente honores en un intento por incrementar los fondos públicos. Sin embargo, había títulos que se otorgaban gratarola, por mérito, es decir, que no se vendían, se otorgaban gratis. Gregory era dueño de un club bastante exclusivo al que solían ir algunos funcionarios del gobierno y pudo entrar en conocimiento de la lista, de la lista de hombres que serían distinguidos con movimientos nobiliarios por sus méritos. ¿Se entiende? Sí. El tipo tenía un club, era bufetero y se enteró de los futuros nombramientos gratuitos de nobles. Tuvo acceso a la lista. Mirá, lo van a nombrar a fulano, a mengano y a sutano. La información, el poder de la información. Exactamente. Y entonces empezó a venderles a esos mismos tipos los títulos antes de que los recibieran gratuitamente. Qué bien, sí, muy bien. Sabían que a usted, Barton, lo iban a nombrar marqués. Sí. Y venía y decía, le vendo un título de marqués por 500 pesos. Y usted, que era un piojo resucitado y que tenía ganas de figurar, se lo compraba. Sí, señor. Después, claro, venía efectivamente el nombramiento y nadie se sorprendía, pues los compradores pensaban que Gregory era encargado gubernamental de vender títulos y como el título después llegaba, no había sospecha alguna. El gobierno tampoco se enteraba entonces. Muchos hombres jamás supieron que sus merecimientos eran verdaderos, pues creyeron simplemente que habían comprado sus títulos. El negocio no duró mucho, porque en 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés, que era el que fingía ejercer el tal Gregory. Sí. Este es el primer estafador, bastante bien. Bueno, ¿por qué bastante bien? Porque está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¿A quién le sacaba la plata? Pero claro, a los que al querían Gans, ser sí, marqueses, eso sí. bueno. Está bien hecho. Que No, sembró. no hay- Tipo que no- tiene la cabeza tan blanda como para comprarse un título de marqués, bien merece Ser estafado y mucho ser más. estafado por un tipo que por lo menos tiene un poco de ingenio. No configura delito. Segundo tipo. Arthur Ferguson nació en 1870 en Escocia y estudió teatro. En la adolescencia trabajó en una compañía teatral que se dedicaba a recorrer Escocia y el norte de Inglaterra haciendo obras teatrales. Un día viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con otros fines que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de algún monumento y comenzaba a estudiarlo con aire de profunda concentración. Cuando se acercaba algún turista y le hacía alguna pregunta acerca del monumento en cuestión, pongamos por caso, qué sé yo, en la columna de la Plaza Trafalgar, Ferguson empezaba con su actuación. En una ocasión, aquí mismo justamente, mientras caminaba alrededor de la columna de Trafalgar, allí Los donde leones está ahí, el almirante Horacio Nelson, ¿no? Se le acercó un turista norteamericano de Iowa llamado Cooper. Y Cooper le preguntó por el monumento. Ferguson le dijo que se trataba de la columna del almirante Nelson y agregó que lamentablemente no iba a estar allí mucho tiempo más, ya que Inglaterra necesitaba venderla a fin de saldar una deuda con los Estados Unidos. Ferguson se presentó como justamente el funcionario municipal que estaba a cargo de realizar la venta, ¿no? Mire, yo justamente soy el funcionario que tiene la infausta tarea de vender este fantástico monumento, qué desgracia. Cooper resultó ser un millonario, amante del arte monumental, y enseguida se mostró interesado. Ferguson se hizo rogar, argumentando que ya se había cumplido el plazo para la realización de ofertas. Finalmente accedió. Obtuvo un cheque por 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora
encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Entonces, muy contento este señor Cooper, fue hasta la empresa, presentó el recibo y solo cuando la compañía se negó a tirar abajo, digamos, uno de los sitios más importantes de Londres, Cooper se dio cuenta de que había sido estafado. Ferguson usó la misma estrategia para vender el Big Ben. Muy bien. Y luego el palacio entero de Buckingham. Sí. Lleno de plata, huyó a Estados Unidos en 1925. Una vez allí conoció a un ganadero de Texas cuyo sueño era vivir en la Casa Blanca. Ferguson, haciéndose pasar por un agente del gobierno, esta vez ya del gobierno norteamericano, le contó que el presidente estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló Hasta ahí es verosímil. Le alquiló la casa de gobierno por $100.000 anuales. Apenas tuvo el dinero en sus manos, huyó a New York. Allí fue donde terminaron sus hazañas. Porque le vendió la Estatua de la Libertad a un australiano, pero cometió un error. Fíjese. El comprador quiso sacarse una foto con él al pie de la estatua y Ferguson accedió. Cuando la foto llegó a manos de la policía, lo encontraron, lo arrestaron, lo sentenciaron a 5 años de prisión. La ganga. Y cuando fue puesto en libertad se retiró del negocio y hasta su muerte vivió en California rodeado de lujos. Y ahora viene el tercero, que es el más importante de todos. ¿Cómo se llama? ¿Quién tiene un libro, cartas marcadas? ¿Hay alguien aquí que présteme. lo tenga? Acérquenlo, por favor. Sí. Debemos Voy a decir que buscarlo, Ferguson muy probablemente haya vendido el penal de donde es estado preso y qué sé yo, para salir antes, seguro, ¿no? Puede ser. Es muy probable que Sí, haya sí. terminado así. A ver, fíjese, espérese que quiero consultar acerca del verdadero nombre del tercer estafador, porque esta información es mala y la del libro es buena. Y no me acuerdo, bueno, no voy a poder leerlo, tiene letra muy chica, Y yo le dije, Yo no sé cómo la gente puede leer este libro, no solamente por la letra chica, sino por la tapa sucia. por muchísimas otras razones. Un momento, A ver. Buscar. Pero, Si qué tuviera la barbaridad. versión no lo voy a encontrar electrónica. nunca. No. Búscame. No es tan verdecito, ¿no? No, no ya es de no esos. estoy en dedos para usar esto. Ahí está. Sí. No sé cómo se llama. Qué lástima. Sí, ya sé cómo se llama. El tercero Ahora sí. es un señor que había nacido en 1790 en Praga. Y no puede haber nacido en 1790. De ningún modo. A ver. Y por eso le digo, el problema viene de lo siguiente. Esta información que hay aquí es mala. Y yo conseguí información buena, Que está aquí. que está en ¿Y el año no está acá? No. Pero Ludwig había nacido... Lustig se Lustig, llama. claro. Es Víctor Lustig. Lustig, Es uno de sí. los personajes del libro. Hortensia Nació en Lustig. Praga. Según dicen, tenía 22 alias y 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró de que el gobierno francés estaba por restaurar la Torre Eiffel. Lustig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, a saber, vender la torre, venderla al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Después hizo reservas en la mejor suite de un hotel, que debió ser el Ritz. Y una vez allí invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos del mundo para presentarles un proyecto. Le dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro viejo. Y algunos de los empresarios se mostraron interesados. Lustig tenía un par de secuaces, un tipo llamado Guillon, que era un ex domador de leones, y François Latille, que era un ex croupier. Ambos socios se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Los candidatos hicieron sus ofertas bajo sobre cerrado y uno de ellos, llamado
André Poisson, ofreció el equivalente de dinero a 7.000 toneladas de metal. La ganancia de Lustig no estaba en cobrar todo el dinero, sino en hacerse de una importante comisión por adjudicar la torre y facilitar los trámites del comprador. Pidió un soborno a Poisson y se hizo de 650.000 francos. Al otro día, Lustig y sus secuaces se fugaron. Poisson, cuando se enteró, estaba tan avergonzado que nunca fue a la policía. Le dio tanta vergüenza haber sido estafado que no fue a la policía. Después de un tiempo, y al ver que el asunto de la torre no había trascendido, los estafadores regresaron a París y vendieron otra vez la torre, del mismo modo. Esta vez sí fueron denunciados y tuvieron que huir. Se fueron a los Estados Unidos, donde se quedaron sin dinero. Y allí Lustig inventó un artefacto que aparece en esta novela, que se llama Cartas Marcadas. Y el artefacto es una falsa máquina de falsificar dinero. Naturalmente, el cliente a estafar también tenía que ser un aspirante a piola. Había que estafar a un estafador. Y así lo hicieron. Le vendió la máquina a un empresario que deseaba duplicar su fortuna. Este empresario se llamaba Lover, Ever Lover. Y la máquina, por supuesto, nunca funcionó. Y Lustig se fue con el dinero a Chicago. Allí, en 1927, se hizo amigo de Al Capone y lo llevó a trabajar con él y se transformó en el falsificador de dinero, esta vez sí, un legítimo falsificador, más importante de la historia de los Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó de su celda por la ventana, colgando de una sábana. Se fue a Pittsburgh y cambió su identidad por la de un jubilado llamado casualmente Arthur Miller. La libertad le duró poco, la policía lo encontró y fue preso por 10 años. Luego estuvo en Alcatraz y allí murió en 1937. Había falsificado 164 millones de dólares. En Cartas Marcadas se revela otra cosa. Vuelve a aparecer, reaparece Víctor Lustig con su vieja máquina de falsificar dinero y se une a uno de los gángsters, o al gángster de la novela, que es Marcel Artolá. Y siguen, aún después de la muerte de Lustig, que naturalmente fue fraudulenta, siguen cometiendo delitos. Fechorías. Y es el capítulo Hortensia y Lustig, para que no lo tenga que buscar de vuelta, anótenselo. Sí, Víctor Lustig. Hay incluso algunos capítulos de la novela que también son falsificados. Claro. Probablemente por Víctor Lustig. Estaba viendo, Alejandro, que bueno, en principio, la última de las estafas es absolutamente verosímil porque el Estado francés durante largo tiempo, más de un año, estuvo intentando desguazar la torre y venderla. Y ahí es donde empezaron a surgir los tipos que creían, no Gustave Eiffel justamente, pero sí algunos amigos suyos, que era un monumento que debía quedarse. Y la supervivencia de la torre fue más por desidia que por decisión de los franceses, que yo estoy de acuerdo que la desidia sea... Si hubieran tenido... Una gran tonicidad de espíritu, lo hubieran tirado abajo. Termina la exposición universal y la lona, y se acabó. Cierta desidia y pereza a veces es deseable en los estados nacionales. Y sí, cómo no, y dígamelo a mí, mire. Hubiera, claro, en realidad, la enjundia de los funcionarios que terminaron con los trenes, pero claro, fue muy superior a la de aquellos que los construyeron. Sí. Y de hecho, justamente, bueno, yo podría hacer algún comentario anticlerical hablando de lo que tardó en hacerse la catedral y lo poco que va a durar, pero lo haré otro día. En el primer caso, Alejandro, en el caso del amigo Montgomery Gregory, no era delito, no configura delito el haber tomado dinero por algo por lo cual no se puede pagar, que es un título de nobleza. De modo tal que claro, es una mera donación. La conversación entre el delincuente y el incauto, que no es incauto sino un miserable, no configura delito. Montgomery Gregory absuelto. Así que ya sabemos, quienes quieran vender títulos de nobleza pueden hacerlo tranquilamente, sí, y no serán encarcelados y menos en
en Francia o en Inglaterra. El Salón Nacional de Pintura, el Premio Nacional de Poesía y de Novela, alguna vez han sufrido cosas semejantes en Argentina, donde Jorge Luis Borges sacó el segundo premio con algún texto de ficción, creo, claro, del premio municipal. Digo, en el segundo caso, esto viene de un actor. Yo podría contarles algunos más actuales, Más pero, actuales, sí, pero es señor. mejor, Sí, claro. estaba pensando, bueno, no puedo evitar nombrar algún astro celeste, pero bueno, Ferguson era un actor, y el teatro en sí mismo es una estafa permanente y cotidiana, en la cual, si no funciona la estafa, no funciona el espectáculo. Y de hecho, la repetición constante, fíjese la gente que hizo La Ratonera en Gran Bretaña, 29 años o 39 años, de una persona que pasó más tiempo de su vida repitiendo la impostura. Eso es 10 ratoncitos, ¿cómo se llama? La de Agatha Christie. No, es de esa, pero esa es 10 indiecitos, pero... 10 indecitos, ahí va. Porque yo he visto esa obra, yo mismo he pasado por la puerta donde la estaban dando y sé que esa también Sí, es una especie de... tiene 20 años de antigüedad. Esa gente, la gente de los actores que además debieron ser suplantados al cabo del tiempo, como nos pasa a casi todos en esta obra, pasaron mucho más tiempo repitiendo la impostura que haciendo lo que hacen en sus vidas como si el resto de la vida no fuera una impostura. Pero, amén de estas cosas, fíjese que en todos los casos, en el caso de Ferguson, en el caso de Gregory, lo que se vende no es otra cosa que aquella impostura donde radica la supuesta gloria de estados nacionales que no han constituido esa gloria en base a la nobleza, sino en base a la expoliación, a la dominación, el imperio básicamente. Y eso también es una forma de justicia poética la que se da en este caso. Pero básicamente hay una cosa que tiene que ver con la mentira igualada a la verdad. A ver, digamos que la impostura se supone que consiste en vender, en plantear una mentira que se ejerza como tal y que además el otro participe de ella. Fíjese que hay una escuela de filosofía vieja, yo la he citado varias veces, llamada parresía, donde los miembros solo podían decir la verdad, pero debían hacerlo a alguien superior a su nivel de vida, o sea, con más poder, con más dinero, nunca a un inferior. En el caso de la estafa, se le dice mentiras solamente a un inferior a uno, en términos de información, cuando menos. Lo cual demuestra que la mentira y la verdad finalmente funcionan igual según el lugar que uno tenga en la sociedad. Por eso la necesidad de hacer una sociedad más justa para que nadie mienta o para que nadie use la verdad como un elemento de intercambio. Y finalmente, una vez más voy a reivindicar a aquellas personas que inmolan su vida con el compromiso serio de saber que la estafa que están haciendo no solo es un acto noble y patriótico, sino que además jamás van a poder ni alardear ni disfrutar de eso, que son no los espías de la reina, sino los nobles hombres y mujeres que han trabajado por la patria, como los espías de San Martín, y de ahí en adelante 12 o 13 más, nada más. Porque para engañar a alguien, si a uno en ello le va la vida sin ningún beneficio, hay que ser un grande. Para estafar por un ratito a una persona, y no me quiero extender más hablando del amor, hace falta apenas un poquitito así de audacia. Audacia es justamente el tango que cantará ahora en alusión a todo esto que hemos estado diciendo don Edmundo Rivero.